Muy bien. Y para este tema que me viene dando vueltas de hace bastante, mujer perimenopáusica, yo voy a empezar como por las bases. Como toda mujer de 40, me fui a hacer mi control ginecológico, le cuento a mi ginecóloga de 2 o 3 cosas que me venían sucediendo y te tira la gran, es la perimenopausia, como si nada fuera. Y ahí yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Entre mujeres no hablamos de esto? Y ahí estaba Mariana. Yo digo, con Mariana tengo que hablar de esto. Mariana, por favor, presentate y contanos de vos. Hola, hermosa. Uf, empezás con la palabra menopáusica y digo, ¡ah! Bueno, yo soy mujer, mamá, hija, hermana, amiga y una apasionada de los ciclos de la naturaleza. Entre ellos, eh, el ciclo menstrual ovulatorio, la ciclicidad femenina y particularmente me dedico a acompañar y acompañarnos, porque en este acompañar es un acompañarnos entre mujeres a transitar estos caminos que nos propone el ser mujer, nuestro cuerpo de mujer, nuestra fisiología, nuestra psiquis de mujer. Así que eso podría decir un poquito de mí. Apenas vislumbra una parte. Bien, cuando empiezo a adentrarme en este descubrimiento de, bueno, qué es la perimenopausia, hablarlo con amigas de 40 parece una locura total porque muchas ni saben que lo están transitando. Me pongo a pensar en este rol fundamental, ¿no? De mujeres como vos, en donde hablan de la ciclicidad más allá de un cuadro clínico, vamos a decirle. Y ahí es como que empecé a adentrarme en esto. Bueno, ¿qué es la perimenopausia dentro de lo que es una ciclicidad de la mujer? ¿Qué es la ciclicidad de la mujer? Que no tiene nada que ver, o bueno, no solo tiene que ver con los cambios físicos. Claro, ahí está, ¿no? ¿En qué momento de nuestra vida a muchas de nosotras nos hace un clic, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o nos hacemos la pregunta de cómo estoy viviendo, de qué es esto que me está pasando, ¿no? De mirarnos para adentro, porque particularmente la mayoría hemos hablado o hemos sentido hablar o ha acontecido en nuestro cuerpo durante muchísimos años la menstruación como un hecho físico que para muchas una maldición, para otras un malestar, para otras completamente desapercibido, pero por falta, por exceso, porque aparece, porque la deseamos o porque no queremos que venga, solamente poníamos nuestra atención o hemos puesto nuestra atención puntualmente en eso. Perdemos de vista o perdimos de vista como sociedad, como mujeres, que somos parte de la naturaleza y así como la naturaleza se mueve en ciclos, ¿no? No estamos siempre en primavera, en otoño, en verano o en invierno. Una estación continúa a la otra y entre todas hacen un ciclo y son todas partes necesarias a un todo. Lo mismo acontece en nosotras, en nuestro cuerpo. Y eso desde el inicio en la pubertad, o sea, estamos hablando de los 10, 11, 14 años hasta eternamente, ¿no? Porque por lo menos el ciclo menstrual ovulatorio se estipula que entre los 11 años a los 50 años acontece en nuestra vida. Es fundante a nuestra constitución psíquica, hormonal, física, y sin embargo la vivimos como un pesar o silenciosamente o sin el registro de que de que es parte de un ciclo, ¿no? La mayoría desconoce cuando ovula o inclusive tenemos malestares físicos que se asocian a nuestro tránsito de la menstruación, del premenstrual o de la ovulación y
hasta eso lo vivimos como, bueno, ¿no? Es como lo que nos toca, ¿no? Sí, a mí me duele, ya quiero que se me vaya. Así los diferentes tránsitos, ¿no? Desde que entramos en esta pubertad hasta que salimos. Digo, y quiero traer esta imagen de portales, ¿no? Porque es una transición, ya sea el portal de inicio a la ciclicidad, que es la menarquía, la primer menstruación, lo que implica adentrarnos en esta nueva etapa, en este nuevo estadio, como la salida. Y entonces darnos la posibilidad de vivenciar esto como portales, ¿no? Como lugares de cambio y a la vez como puertas que abrimos hacia algo que desconocemos. Eh, Podríamos como hacer como ese primer ítem, sacarlo de acá y decir, bueno, la ciclicidad es la apertura de portales, pasar de este portal, el camino que transité y que conocí después de muchísimo tiempo, transitándolo, porque de eso también hablábamos cuando estábamos fuera de esta grabación, a pasar o abrir el portal o directamente que se nos abra el portal porque no nos queda otra al frente nuestro, que es otra vez desconocido. Frente a esto desconocido, Em, quiero que me cuentes desde la experiencia personal cómo fue transitar para vos ese nuevo portal. Y ahí que hagas como esta salvedad que hay entre la perimenopausia, que es un momento, y la menopausia en sí, porque finalmente después hay un camino que lleva a la menopausia, ¿no? Pero la peri está ahí y que también nos cuentes estos cambios físicos, emocionales, espirituales que hay desde este portal de la perimenopausia hacia la menopausia. Bien. Bueno, me sale primero la aclaración que todo lo que pueda decir son señales que se ven, que nos acontecen. No por esto indican que estamos en eso y que es para todas por igual, porque me es súper importante hacer hincapié en que cada una de nosotras somos únicas y vivenciamos de manera única lo que nos pasa por nuestra propia biografía, por nuestra propia historia, por nuestros propios cuerpos. Entonces, estamos en un tiempo de una sobreinformación y no es casual, digo, que también muchas empecemos a con tanta información empezar a sentir síntomas que no sentíamos, pero como, entonces yo debo estar perimenopáusica porque mira, leí de que no estoy durmiendo bien, de que estoy estresada, de que en la noche me despierto a tal hora, Bien, utilizar estos lugares de compartir experiencias, de que aparecen señales como un lugar donde poder hablar, donde poder vernos en otras o inclusive utilizar esto como quizás estoy parándome de cara ahí a este portal, ¿qué posibilidades me trae? ¿Qué me está mostrando a mí? ¿Qué puedo hacer yo con mi propia vida en este momento en particular? Entonces, esto es desde un lugar más amplio. Si vamos a hablar quizás con la terminología, la perimenopausia no es lo mismo claramente que la menopausia y la menopausia comienza o se dice que comienza la menopausia después de un año entero, sin recibir la menstruación, sin tener menstruación. Después de pasado un año, ahí podemos decir de que entramos en la menopausia. Esto, estamos hablando de mujeres que continúan teniendo su útero, su ciclo, sin ninguna medicalización o ninguna enfermedad que provocara que sucediera antes la menopausia. Si es así, suele acontecer alrededor de los 50 años. La perimenopausia sería casi llamarla como un puente, un trampolín, una especie de proceso
que comienza alrededor de entre 3 o 10 años antes de la menopausia. O sea, antes de dejar por Un tremendo completo ciclo. esta ciclicidad, podemos estar entre 3 o 12 años atravesando esta transición, o podemos decirlo, preparándonos, sumergiéndonos en la que vamos a hacer cuando pasemos ese portal de la menopausia. Hay muchas mujeres que trabajan con los ciclos, con la mujer, que le llaman a este estadio plenipausia en vez de menopausia, llevando la imagen de plenitud post-menstruación. ¿Cómo sería? Digo, cuando estamos menstruando mes tras mes, ciclo tras ciclo, estamos todo el tiempo haciendo un ciclo de vida, muerte, vida, vida, muerte, vida, ¿no? Es como si enterráramos una semillita en la tierra, la hiciéramos crecer, dio vida, llegó el invierno, la plantita murió, se secó arriba, sale una semilla nueva, nueva información. Así estamos mes tras mes durante muchísimos años de nuestra vida. Al culminar esto, tenemos esta posibilidad de toda esa energía que nuestro ser, que nuestro cuerpo ponía en pos de la fertilidad, de dar vida a ese ovocito y dejarlo morir y limpiarnos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de toda esa energía en plenitud, aprovecharla para nosotras mismas, solamente para nosotras. Y ahí los cambios estructurales, psíquicos y emocionales que acontecen en este dejar de estar para dar vida a otros y empezar a ocuparnos primero y segundo y primero de nosotras mismas. Fuertísimo, porque para quienes hemos atravesado esto o lo empezamos a atravesar siendo mujeres madres, hay algo del volver la mirada hacia la propia necesidad que está ahí como entre un juego de traición hacia este rol que yo venía jugando, interpretando en mi casa, en la sociedad, y también hay algo de una nueva dinámica a poner en marcha, bueno, para con los hijos, para con todos alrededor, ¿no? Que es muy difícil, no es tan fácil volver la mirada a una misma. Leí por ahí que decían que esto se asemeja mucho a una segunda adolescencia, porque el conflicto, ¿no? Quizás quiero hacer una buena elección de palabras, pero bueno, el conflicto de identidad es muy grande en este periodo. Totalmente. Hay una parte que, que la podemos, digamos, asociar a lo que son nuestras hormonas, y cuando nos ponemos a estudiar o hilar finito un poco en nuestro sistema hormonal, en cómo rigen, ¿no? Desde dónde se originan, digo, nuestra menstruación, nuestra ovulación se origina en el cerebro, por así decirlo, ¿no? Glándula pituitaria, glándula pineal. Desde acá arriba sale la orden de que eso acontezca. Bien, entonces empezamos o estamos iniciando a través de la menarquía. También hay un par de años, que suelen ser 5 o 6 años, hasta que nuestro ciclo encuentra un ritmo. Encuentra nuestro ritmo, que puede ser de 28 días, de 30, de 32, ¿no? Nuestro propio ritmo. Hasta que ese ritmo acontece, estamos en una especie de montaña rusa, porque los estrógenos, que después, cuando sabemos que los estrógenos son una especie de cóctel que nos regula el sistema nervioso, básicamente, que nos ayuda a sentir menos dolor, que nos ayuda a dormir menos, pero que también nos ayuda en el calcio que tenemos en nuestros huesos, que rige un montón de otras funciones que no hacen
al ciclo menstrual ovulatorio, sino que hacen a nuestro estar paradas, vivas, pensando, sintiendo, haciendo. Bueno, esa montaña rusa acontece cuando empezamos a menstruar, cuando entramos en la menarquía. De la misma forma se retira de nuestras vidas. Entonces, en la perimenopausia también acontece esa misma montaña rusa donde los estrógenos, que cuando ya estemos menopáusicas van a estar en niveles bajísimos, ahora suelen estar allá arriba, completamente desbordados, subiendo, bajando. Entonces puede aparecer de que fuimos mujeres que durante 30 años menstruamos, ovulamos religiosamente toda la misma cantidad de días, de la misma manera. Aparecen estos años donde te viene cada 24 días, cada 20, después te vino cada 40, un mes te viene y ovulaste, al mes siguiente no ovulaste, no te jodía el premenstrual, ahora te empiezan a dar migrañas, malestares, se te inflaman los pechos. Decís, ¿qué onda? ¿Esto cómo, qué pasa ahora? ¿No? Yo siempre decía, viste, de vieja artista, esa frase, ¿no? Como, que esto no me pasó nunca y ahora me tengo que poner a prestar atención a cómo me viene, a cuándo. Bueno, puede suceder, pueden ser uno de esos indicios, de esas señales de que estamos empezando a atravesar, ¿no? Este caminito, esta transición, este proceso que nos va a llevar a la menopausia. Y entonces, y para mí lo importante es, si no lo estamos haciendo ya, volver la mirada sobre nosotras mismas. Bueno, ¿qué estoy necesitando? ¿No? ¿Qué me está pidiendo este momento? Bueno, porque también, nada, en esto de ponerme a estudiar sobre esto, encuentro recetas absolutamente de todos y todo estandarizado, y entonces pienso, con la sabiduría que nuestros cuerpos tienen, ¿cómo puede ser que actualmente no podamos sobrevivir sin suplemento de todo? ¿Sí? ¿Viste? Hay que, nada, estoy perimenopáusica, entonces necesito magnesio, necesito calcio, necesito aumentar el yodo. Tendríamos que vivir para suplementar la vida que tenemos, ¿no? Sí. Y hay algo que pienso en cuanto al suplemento, y esto que hablabas de los estrógenos. Bueno, primero, cuando dabas esa información de los estrógenos, me fue inevitable pensar en Saturno como Dios que nos rige el esqueleto y esta imagen de los huesos y la fortaleza. ¿Y qué pasa cuando Saturno va retirando y dice, che, acá más descanso, más atención a tus movimientos, necesitas otro ritmo? Eso me pareció fuertísimo cuando lo explicabas. Y la otra cuestión en cuanto a los suplementos es que, ¿qué suplementos o desde qué lugar estoy eligiendo apoyarme en un suplemento? Desde el no querer llegar a este umbral que tengo que atravesar y mantenerme con el chip de testosterona porque ya tengo la libido por el piso, con la cremita que tiene estrógenos no sé qué, con la, digamos, es como que quiero retrasar todo esto o realmente me puedo apoyar en algún sistema, todo, una forma de suplementarme que me haga que me conserve lo más saludable posible para atravesar el umbral. Que esto me lo decías la otra vez en otra charla, va a llegar, esas tetas se van a caer, el colágeno va a desaparecer, la sequedad vaginal de la que nadie quiere hablar va a aparecer y no se trata de... hubo una frase que dijiste que estuvo buenísima en esa charla que tuvimos de ¿y qué pasa cuando ya me puse el gelcito y hay lubricación vaginal? Mi líbido sigue por el piso. O sea, ¿qué pasa con eso, con esa aceptación, no? Sí, me viene esta imagen del concepto que también tenemos de una mujer madura o de la misma vejez, ¿no? Y, y en esto
creo que cualquier tema que hablemos las mujeres, entre mujeres, que le pongamos voz, que le pongamos luz a lugares internos nuestros, traen en la potencia la posibilidad de ver cómo me estoy sintiendo, qué estoy necesitando yo, ¿no? Porque también la perimenopausia, también la menopausia, como antes fue la menstruación, pueden seguir siendo lugares invisibilizados, ¿no? De esto no se habla, lugares estigmatizados, como son la mayoría de los lugares que hacen a la sexualidad femenina, ¿no? Onda, parirás con dolor, bueno, menstruación te toca, bancátela, duele, los lugares con esa connotación, ¿no? Ay, mirá lo que dice, mirá cómo habla, te está por venir. Y lo mismo esto, te estás poniendo vieja. ¿Qué pasa en el estigma de las mujeres, el poco tiempo que llevamos y como todavía cuesta, siendo consideradas algo un poco mayor a que simplemente un receptáculo para traer hijos al mundo? ¿Qué pasa con la llegada de la perimenopausia, que empieza a dar señal y a anunciar de que esa posibilidad no existe más, cuando eso prácticamente era el único lugar de valor que muchas de nosotras hemos tenido? Entonces es durísimo, culturalmente es durísimo aceptar de que claro, la vagina no te quedó después del parto como antes, que ahora las tetas no están en el mismo lugar y hay una especie de cuasi ensoñación y de búsqueda permanente de volver a ser las que éramos antes, antes de no sé qué, pero volver a ser las de antes, ¿viste? Volver a tener 20, volver a los 20, sentir como en esos momentos, tener esa vitalidad, tener esos cuerpos. ¿Qué, no? ¿Dónde está la valoración de este lugar riquísimo que muchísimas culturas antiguamente eh, valoraban, veneraban, de ser la mujer madura, de ser la anciana sabia, de ser la voz de la experiencia, que todo eso que físicamente, mentalmente, que psíquicamente hoy tenés para dar, es experiencia y toda esa experiencia vale. Entonces hay una negación de nosotras mismas interna y por ende creo que ahí nos metemos en esta bolsa de invisibilizar estos procesos porque no sé si queremos que acontezcan, ¿no? Mejor si no se notan, mejor si pasan desapercibidos. Y aparte porque este rol, que ahora quiero que me hables del arquetipo, ¿no? Pero este rol como, vamos primero a lo social, de la anciana sabia, la verdad es que a nosotros como mujeres, hablo por mí, uno dice, me encantaría acceder a esa sabiduría sin todo el resto de lo que conlleva. Todo lo que socialmente, como decís vos, está en una cueva, ¿no? El cambio físico, la poca tolerancia, porque todos sabemos que la anciana no va a tolerar cualquier cosa y se pone cascarrabias y está muy bien, digamos. Uno empieza a poner en la balanza y parece que esa sabiduría queremos que nos llegue en un estado que no tenemos ahora, ¿no es cierto? Y que tenemos que transitar hacia ello. Y ahí quiero que me cuentes del arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo al que caminamos con esta perimenopausia? eh, Socialmente, y bueno, hablando de las diosas, como hablas tú, de las lunas. O sea, es que estoy leyendo un libro muy hermoso sobre salud hormonal, y me encontré con un pequeño párrafo que lo traigo antes del arquetipo porque me pareció riquísimo. Y ahí ella hablaba y decía que hay una necesidad de complacer que se da en los años fértiles, que decía que puede provenir, al menos en parte, ¿no? Del estrógeno y de la progesterona, que posiblemente tienen el efecto de hacer que las mujeres seamos más amables, más gentiles, más abnegadas. Y lo traía me encantó esto, decía, las mujeres permanecen en un estado de semi-embriaguez
y filosofía a bases de tragos de estrógenos tibios, de modo que con eso son capaces de lidiar con las tonterías de los demás, hasta que llega la menopausia y se acaban todas las reservas, y entonces resulta más fácil decir que no. Me pareció riquísimo porque así como recién hablábamos de lo invisibilizado y de lo que no y de lo menospreciado, creo que este es un tránsito a empezar a decirnos que sí. Y se da en este momento en el que precisamente podemos hacer ese movimiento de decir que no a los demás para decirnos que sí primero. Entonces ahí aparece este arquetipo que dentro del ciclo menstrual ovulatorio yo también lo pongo, ¿no? En esta chamana, en esta bruja, por así decirlo, ¿no? Que se asocia en nuestro premenstrual, que es la que está en la puerta del inframundo, ¿no? Es la que está de guardiana a lo que son nuestras profundidades, las oscuridades, y por ende visiona, por ende ve más allá de lo ordinario. Ella puede ver hacia arriba y puede ver hacia abajo, puede ver en todas las direcciones, está conectada con su instinto. Entonces aparece entre muchos relatos, ¿no? Este lugar donde se desata la rabia de las mujeres, donde se desata el enojo, donde se desata la autoridad sobre sí misma, una mujer que es soberana sobre su propia vida. Y ahí vamos, soberana sobre su cuerpo, soberana sobre su placer, soberana sobre sus decisiones, lo que quiere y lo que no quiere, sobre su tiempo libre, sobre qué le gusta y qué no le gusta. Entonces creo que este tránsito abre ese portal a transitar con absoluta libertad este lugar de soberanía sobre nosotras mismas, de decir esto, no le debo nada a nadie, ¿no? Mi existencia es mía. Si yo me quiero poner un aceite en la vagina para lubricarla, es porque lo deseo yo, no para complacer a nadie con mi sexualidad. Y si todavía no estamos en esas instancias, ¿no? Todavía puede que estemos con la necesidad de ocuparnos de otros, ¿no? Podemos estar siendo madres, parejas, familias, aprender a transitar esos diálogos necesarios para darnos nuestro propio lugar, para volver a hacernos la pregunta, con la autoridad de una mujer adulta, pero yo digo con la inocencia de ese arquetipo que está del otro lado, que es la niña, que es la adolescente, que es la que buscaba sin preguntarse demasiado, la que si quería tirarse al pasto y acariciarlo porque eso le daba placer, lo hacía, la que se amacaba y se dejaba sentir cosquillas en la panza, ¿no? Con ese vaivén. ¿Cómo es hoy con la experiencia en este ser mujer habitar, habitar el placer, habitar los sí y habilitarnos los sí necesarios para este momento? A mí Sí, me en los encanta. arquetipos hay bueno, hemos hablado de diferentes diosas. A mí hay una diosa en particular que me gusta muchísimo, que se llama Istar, o en otros lugares es también llamada Inanna, ¿no? Y, y un poco en la mitología lo que está la historia previa de Gilgamesh, de cómo la rechaza un hombre y entonces ella en su enojo, ¿no? Sale a buscar, pero va al inframundo, que era el reino de su hermana, y en ese bajar al inframundo se dice que pasó por 7 puertas y que en cada una de esas puertas tuvo que ir
despojándose de algo valioso, hasta llegar desnuda. Y me parece muy mágico, muy simbólico esta imagen del descenso. Así como recién hablábamos de lo que se cae físicamente, de nosotras Sí. descender, que no es un descenso agradable, no es que vamos así saltando en la pradera a los Heidi, no, no, es un descenso con sentido, es un descenso profundo, suele ser doloroso porque es como ir quitando capas nuestras que de alguna manera nos han llevado a poder vivir o a sobrevivir este tiempo, que nos han cuidado. Pero cuando somos capaces de ir quitando esos velos para ir bajando, por ende, para ir entrando cada vez más a lo profundo de nosotras mismas, para llegar a esa desnudez, aquello que vamos dejando en cada puerta es valioso, es un acto de desapego, soltarlo, pero nos va haciendo más livianas también y al mismo tiempo. Sí. Nos va llevando a ese lugar más genuino, a esa esencia, para después llegar y a encontrarnos con la que somos y con toda la experiencia de lo recorrido, con todas las muertes que tenemos encima, con todos los dolores que atravesamos, con toda la fuerza que obtuvimos de cada uno de esos lugares por los que pasamos. Entonces nos encontramos con la fortaleza de la vulnerabilidad. Y ahí creo que este es el regalo más exquisito que nos podemos hacer a nosotras mismas, atrevernos a desnudarnos, no para un otro, sino para nosotras mismas. Cuando hablabas de la liviandad, recordé un proceso terapéutico donde armaba un collage y puse una mujer. Cuando mi terapeuta me preguntaba acerca de esa mujer en el collage, yo le decía que esa mujer tenía liviandad y que nada tiene que ver la liviandad con ser una persona despreocupada, ni una persona flaca, porque también, viste, como que hay este simbolismo del etéreo, como si uno tuviese que vivir del aire. Eh, pero creo que evocaba, la imagen evocaba eso, una persona anda más liviana cuando está en su esencia, ¿no? Que no es fácil, que es lo que vos decías, porque el descenso, el sacar esas capas, el ir a la esencia, yo voy a utilizar esta palabra, ¿no? Este término, requiere un trabajo de muerte muy significativo. Y es justamente el trabajo que socialmente no se acepta tanto, que lleva tiempo de introspección para adentro, lleva este no como respuesta a muchas cosas. Y algo en el arquetipo que pensaba también con esto del descenso es que los arquetipos que siempre se han utilizado para hablar de estos momentos vitales, siempre han sido los arquetipos que estuvieron ligados más a la bruja, la que hace un daño, pero porque son arquetipos que están ligados al inframundo. Y socialmente, que la mujer esté ligada al inframundo, da mucho miedo. Entonces, hay algo, se me empieza a poner la piel de gallina, con esto de nosotras también aceptar nuestra conexión con el inframundo, ¿no? Completamente. De hecho, en este pasaje, después a Ishtar, ¿no? Se la asocia con los demonios. Y, y pienso en esto, todo lo que no se ha podido por muchísimos años explicar de nosotras las mujeres, se asociaba, ¿no? A la histeria, a la rabia, a... ¿Cómo es una mujer que guardiana los demonios, ¿no? Como es una mujer con la suficientemente fuerza y valentía para ver sus demonios, para hacerse cargo de ellos, ¿no? Y para plantarse con ellos frente al mundo. Entonces ahí vuelvo sobre este cóctel anterior que traía de complacencia, de lo que llamamos femenino y de también lo que habitualmente está bien visto como femenino y cómo
después se vuelve patológico en muchos de nosotros, en muchas de nosotras, estadios como el premenstrual, que eso, están asociados a la bruja, a la que habla sin filtro, y la mayoría de nosotras estamos años enteros padeciendo mes a mes un síndrome premenstrual que en el fondo es lo que callamos, en el fondo es que estamos viendo las cosas tal cual son y no nos permitimos expresarlas, no nos permitimos decirlas, o sea, no le damos voz a esa bruja interna que nos está hablando desde el lugar más profundo que tenemos. Entonces, en síntesis, este pasaje hacia la menopausia, hacia la plenipausia, hacia esta madurez, yo creo que es una oportunidad, un portal a atrevernos a bajar, a descender con la profundidad que eso implica a nuestra propia oscuridad, mirar de cara a nuestros demonios, agradecernos cada una de los valores que vamos dejando en cada una de esas puertas, aquello de lo que nos vamos despojando, porque no es que no nos duela, tampoco nos vamos a hacer ay no, si es re fácil, soltalo, 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 viste, ahora todo es soltalo. No, no, cuesta un montón soltar, cuesta soltar la identidad, cuesta soltar lo que nos es valioso, cuesta desprendernos de identidades o de formas que nos pasamos años armando. Entonces, es un Y de lo acto que fue valioso para otros, ¿no? Porque también hay algo de esto esto que una fue en sociedad, en familia, con amigos, y que para ellos también fue valioso. Que cuando vos te das cuenta que en esta búsqueda, en este descenso, en esta necesidad de liviandad, hay que dejar eso también de lado, es dejar algo que para el otro fue muy valioso y que tiene también su derecho a decir, che, esto, tu trabajo era, bueno, yo la traigo con el trabajo hace unos años, ¿no? Pero tu trabajo y eras tan buena y es como, este es mi descenso y estas son las cosas de las que yo tengo que despojarme para sentirme más liviana en esta esencia. totalmente, totalmente es un proceso en el que nos lleva tiempo a nosotras ir reconociéndonos a medida que descendemos en quiénes vamos siendo y, y por ende traducirlo a quienes nos rodean, a quienes nos acompañan, porque digo, siempre hay un vínculo y si nosotras fuimos complacientes, hubo alguien con quien fuimos complacientes. Si nosotras fuimos dadoras, hubo alguien con quienes fuimos dadoras. Y entonces aquello que estamos quitándole al mundo en nuestro descenso, obvio que trae repercusiones. Digo, y pensemos esto, el 50% de la población somos mujeres, o sea, el 50% de la población menstrua, tiene un ciclo, cambia. En el 2030, no dentro de mucho, el porcentaje de mujeres menopáusicas va a ser el que nunca hubo, porque también se está alargando la vida, entonces cada vez va a haber más mujeres en estado menopáusico, más tiempo. Bien, tenemos que de alguna forma empezar a mirar, a hablar, a entender y a poder expresar lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. O sea, es un viaje de comprensión para nosotras y de comprensión para todos los que nos rodean. Esto no es en detrimento ni en contra de nadie, pero es una necesidad para nosotras mismas, para nuestro buen vivir. Entonces, nada, yo digo, para mí una de las claves está en buscar a otra, en volver a los rituales, retomar la ritualidad, la escucha, volver a circular entre nosotras, donde nos escuchemos, donde empaticemos con una otra, donde la podamos ver con amor y
y ver más allá de lo visible con nuestros ojos, sino encontrarnos y comprender que hay un proceso en la otra aconteciendo. Eso, mirarnos con más amor, ¿no? Muy bien. Quiero ahora que nos dejes ahí como un mensaje. Yo tengo ascendente en Piscis, Marian tiene sol en Piscis. O sea, para nosotras dar un cierre, yo quiero que entiendan que es un montón. No podemos dar un cierre, somos el todo. Pero te invito a que en ese todo puedas transmitir algunas últimas palabras para este tema. Bien, bueno, me viene en este tránsito un par de frases que en esta búsqueda me fui regalando, ¿no? Y una que me hizo mucho sentido, para mí fue mi propio transitar, el poder tener ritmo en la ciclicidad, poder menstruar y ovular mes a mes. Entonces, para mí la ciclicidad fue un mapa que me paró en cada momento vital de mi vida y me identifiqué mucho con esto de ser una mujer lunar, de fluctuar como la luna, de a veces estar luminosa, de a veces estar para adentro en mi oscuridad, de a veces estar expansiva, otras veces reflexiva. Y en este transitar hacia la menopausia, me encontré con esta imagen de mujeres solares, ¿no? Y para mí es una síntesis riquísima que un poco tiene esto de hablar de ir hacia la profundidad, de descender para encontrarnos con la totalidad de nosotras. Y ahí emerge esta mujer solar. Entonces, para mí ese es un lugar, por lo menos como imagen, más que como arquetipo, con el que me quiero quedar. Me quedo con el afinar la escucha interna, de reconocernos, de buscar nuestro propio mapa, ¿no? La ciclicidad, nuestro ser mujer, nos da esta posibilidad de hacer nuestro propio camino, de tener nuestras propias coordenadas, de encontrar nuestro propio mapa, de observar. Y la que me resulta muy hermosa para este momento de mi vida es, bueno, es esto, que te lo escribí y que es mejor tomar decisiones que pastillas, ¿no? Fundante, autoridad interna ahí para que podamos elegirnos a nosotras. Digo, la maternidad Hermoso. se elige hoy. Pasar por este estadio, por el climaterio, pasar por la menopausia, no se elige, no vamos a pasar. Elijámonos entonces a nosotras mismas y el cómo queremos transitarlo. Bueno, con Marian les vamos a dejar en unos días también, para cuando vean y escuchen este podcast, seguramente ya va a estar puesto en nuestras redes sociales. Hay un trabajito que vamos a hacer en conjunto con plantitas y ciclicidad para acompañar esta etapa tan hermosa. Me encantó la palabra plenipausia, me pareció muy lindo. Estoy muy en esa como de resignificar las palabras y me encantó, así que lo vamos a poner ahí como un protocolo para ayudar con plantitas en esta plenipausia también. Marian, porfa, porque esto es redes, esto es exponerse, de sí acá, cómo es tu Instagram, para quienes te quieran escuchar y conocer un poco más. No me pueden encontrar como Caminante Cíclica en Instagram. Muy bien, en Instagram, genial. Y no se pierdan, Marian está en Mendoza, vi que andabas haciendo ahí algunas movidas muy lindas en lo presencial, así que síganla por sus redes y estén ahí atentos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme y acuérdense de pasar también por Instagram a ver esa colaboración que vamos a hacer. Un abrazote. Gracias, Marian. Gracias, gracias, gracias. Un placer.